La famosa aplicación de vídeos cortos TikTok vuelve a estar en el punto de mira en Estados Unidos. Bienvenidos a Economía. Según informan medios del país, este lunes el Comité de Inversiones Extranjeras estaría debatiendo la venta forzosa de las operaciones de la app en Estados Unidos. Recordemos que la empresa matriz china de TikTok admitió que varios de sus empleados se hicieron con datos privados de periodistas y reporteros. En medio del escándalo, tanto el Senado como la Cámara de Representantes han aprobado una medida, a falta de que Joe Biden la convierta en ley, que prohíbe a los empleados públicos el uso de la aplicación en dispositivos de propiedad estatal. Puede que esto no afecte a muchos usuarios, pero los expertos dicen que podría ahuyentar a los anunciantes. En este momento conectamos con Argemino Barro, analista financiero que está en Nueva York. Argemino, ¿cuál es el alcance de TikTok en Estados Unidos y cuál puede ser el impacto de esta prohibición? Hola Belén, pues TikTok es una aplicación, es una red social muy popular en Estados Unidos. Si la medimos por el número de usuarios, vemos que tiene más de 100 millones solo en este país, casi el doble de los 56 millones de usuarios por comparación que tiene, por ejemplo, la red social Twitter. Si lo medimos por el reconocimiento de la marca, según una encuesta del portal Statista, 84% de los norteamericanos ha oído hablar de TikTok, ligeramente por encima de los que han oído hablar de una red tan popular como Twitter. Hay que tener en cuenta que se trata de una red cuyos usuarios están concentrados en el segmento de población de norteamericanos que tienen menos de 20 años, es decir, en la generación Z. Respecto al potencial impacto que puede tener esta prohibición de uso en los teléfonos móviles de los empleados públicos de Estados Unidos, a falta, como dices, de que la certifique, de que apruebe esta ley Joe Biden, la consecuencia práctica no es muy grande, ya que las personas que tienen un empleo público representan apenas una proporción muy pequeña del mercado laboral estadounidense, pero desde el punto de vista simbólico, significativo, sí que puede tener impacto. Puede afectar a la imagen de marca de TikTok, a la imagen en Estados Unidos y como consecuencia, como has mencionado, como dicen algunos expertos, tener un impacto en el mercado de los ingresos publicitarios. A pesar de que TikTok seguirá siendo usada por un gran número de usuarios privados, la compañía china dueña de esta aplicación, ByteDance, ha reaccionado con un comunicado bastante duro contra esta prohibición. Argemino, la prohibición de TikTok en los teléfonos de los empleados públicos norteamericanos tiene un contexto más amplio. ¿Qué otras medidas parecidas han emprendido Estados Unidos contra la influencia tecnológica de China? Efectivamente, es un contexto, como bien dices, muy amplio. Desde hace un lustro, Estados Unidos ha cambiado su política hacia China, que ha pasado de ser oficialmente un socio estratégico para los norteamericanos a un adversario geopolítico. Y, por tanto, las administraciones primero de Donald Trump y ahora de Joe Biden, como heredera, han aplicado políticas destinadas a contener la expansión y la influencia de China en su vertiente militar, económico, comercial, geopolítica y, por supuesto, tecnológica. Y en este sentido, en este contexto de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con TikTok, por ejemplo, en 2019, el gobierno federal prohibió que en Estados Unidos se contratase la tecnología de telecomunicaciones de China, de empresas como ZTE o como Huawei. Y el pasado mes de octubre, la administración Biden aprobó una prohibición, un control de exportaciones que prohíbe a las empresas norteamericanas comprar microchips de China ante la sospecha de que pueden usarse para espiar y al mismo tiempo prohibir a las compañías americanas exportar o vender sus microchips a las compañías chinas por el miedo a que éstas puedan copiar la avanzada tecnología norteamericana. Así que hay una política para contener la expansión tecnológica china en el mundo. TikTok es parte de esta política. Argemino Barro, muchas gracias por este análisis. A vosotros. Vamos con otro asunto aquí en Europa. La seguridad energética es noticia en Alemania desde que Rusia invadió Ucrania. La mayor economía de Europa depende en gran medida de los suministros de gas de Moscú. Por eso los proveedores se apresuran a llenar sus reservas. Las plantas de almacenamiento de gas de Alemania nunca despertaron gran interés, pero ahora centran la atención de la opinión pública, y es que el suministro energético del país depende en gran parte de ellas. Para empresas como esta fábrica de ladrillos en Baviera, la producción depende del nivel de las reservas de gas. Lo comprobamos casi a diario, así funciona nuestro negocio, no podemos prescindir de él. Sin gas, los hornos de esta empresa familiar no funcionarían. El gas pasa a través de estas tuberías amarillas y llega por aquí hasta el horno.
Y en el interior se cuecen los ladrillos. Ahí dentro se ve el fuego. Que los depósitos de gas estén llenos garantiza una producción constante incluso en invierno, cuando Alemania consume más gas del que importa. Pero, ¿cómo son estas importantes reservas? A pocos kilómetros de la fábrica de ladrillos en Wolfsberg se encuentra el depósito de gas más profundo de Alemania. Se trata de un depósito de gas en roca porosa. La parte más importante está a 3.000 metros de profundidad. Allí el gas se aloja en roca porosa de millones de años que actúa como una esponja. Las capas de roca y arcilla, así como el agua, evitan que se filtre. Los niveles de gas se controlan constantemente. Hoy estamos al 99,2%. Se tarda unos 150 días en llenar o vaciar el depósito. El depósito de gas de Wolfsberg podría abastecer de gas a 300.000 hogares durante un año, la mayor parte del tiempo. Lo único que siempre nos preocupa es qué pasaría si el invierno es extremadamente frío. De ser así, tendríamos problemas, aunque el almacén esté lleno. En tal caso, habría que apagar hornos y cerrar fábricas, por más modernos que sean los depósitos de gas en Alemania. Este 2022 llega a su fin, un año que ha dado un vuelco a la economía mundial debido a la invasión rusa en Ucrania. Las consecuencias de la guerra se sienten en todo el mundo, desde la crisis energética hasta la escasez de alimentos y la inflación. Pero hay otros asuntos económicos que han marcado este 2022. Nos lo cuenta nuestro corresponsal financiero, José David Navarro. Hola, pues la invasión rusa de Ucrania ha afectado mucho y podemos decir que ha sido un año malo para las bolsas. Fíjense que el índice europeo, el Stoxx 600, ha perdido en torno a un 10% de su valor en este 2022. La relajación de las medidas anti-COVID en China no ha sido suficiente para animar a las bolsas. Las empresas han tenido que hacer frente a mayores costos debido a la energía y esto está restándoles competitividad de costos frente a China o Estados Unidos. Por ejemplo, los precios del gas llegaron a 345 euros en el índice TTF, aunque han acabado el año en torno a los 100 euros el megavatio hora. Las presiones de Rusia a través de los suministros energéticos a Europa han provocado medidas nunca antes vistas. El G7 ha puesto un tope al precio del crudo ruso y aquí en Europa, por ejemplo, no se podrá negociar compras de gas por encima de los 180 euros en los mercados de futuros. Es un intento por frenar la inflación que ya venía aumentando antes de la guerra por la fuerte demanda tras la pandemia de COVID. Y con la inflación han cambiado muchas cosas este año en el terreno económico. El cambio más evidente es que se acabó la política monetaria de los últimos años. Ahora los tipos de interés han aumentado a niveles que, por ejemplo, en Europa no habíamos tenido desde la crisis financiera. Las subidas de tipos hacen que el acceso al crédito de las empresas sea más difícil. Así que las salidas a bolsa de empresas han bajado mucho, especialmente en el mercado estadounidense. Y por último, este nuevo escenario ha sido especialmente doloroso para las empresas tecnológicas y las criptomonedas, donde más de una empresa se ha declarado en quiebra. Bitcoin llegó a valer $57.800 a finales de 2021, ahora ronda los $17.000, un 60% de pérdidas. Este 2022 también se recordará como el año en el que cayó una de las empresas más famosas del mercado de las criptomonedas, FTX. Su director ejecutivo está detenido y acusado, entre otros cargos, por fraude. Y otro tema, la moneda iraní, el rial, continúa en caída. La presión sobre la economía del país llega por dos frentes distintos: las protestas en contra del gobierno y el fracaso de Teherán para avanzar en las conversaciones nucleares con Occidente. 3 meses después de que empezaran las protestas en Irán, manifestantes de todos los ámbitos de la sociedad civil continúan exigiendo el derrocamiento de la teocracia gobernante. Además, la moneda iraní, el rial, ha perdido más del 20% de su valor.
Las repercusiones afectan sobre todo a las familias de a pie. La situación económica se ha vuelto insostenible. Está teniendo un impacto terrible en la vida de la gente. Es angustioso. Cada vez tenemos menos poder adquisitivo y la situación es extremadamente complicada. Y las dificultades podrían ir a más. Incluso dentro del gobierno se percibe descontento. El equipo de gobierno que decide sobre la economía, la moneda y el futuro del país actúa de manera ambigua, incluso informa erróneamente sobre estas cuestiones. El ministro de Economía prefiere confiar la resolución de estos asuntos a un poder superior. Con la ayuda de Dios y tras la decisión que tome el Banco Central, la calma volverá a la bolsa en las próximas semanas o meses. El viernes el gobierno alemán suspendió los programas para incentivar los negocios con Irán. La decisión afectará a los créditos a las exportaciones alemanas, las garantías de inversión, los programas de comercio justo y de capacitación gerencial. Esto pone en juego el comercio bilateral entre ambos países, cuya suma oscila entre los 250 y los 750 millones de euros. Y así ponemos el punto y final a este informativo económico, pero ya saben que pueden seguir conectados a la actualidad a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter, donde también esperamos todos sus comentarios sobre nuestros programas. Nosotros volvemos muy pronto con mucho más. Ahora, como no, les invito a seguir con DW, que tiene mucho más para ustedes.